Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Y como todos los viernes a las 5 de la tarde de Argentina, 20 de España, tenemos nuestro programa de política internacional, análisis internacional y análisis político argentino con la doctora Gretel Ledo, que además es brillante, porque ustedes saben que sabe bailar tango, habla italiano, hace una columna en italiano de política internacional. Pero la cuestión es el tema de hoy. Argentina, como parte de la corona española, durante siglos construyó lo que se llamó el Galeón de Manila. El Galeón de Manila que permitía integrar toda la economía de Hispanoamérica con la economía de Asia y también con la economía peninsular. Entonces, el Galeón de Manila salía de Valparaíso de Chile, se unía con los buques del puerto del Callao, llegaban hasta Monterrey y de ahí le daban duro y parejo hasta Manila, capital de Filipinas. Y a través de Manila, capital de Filipinas, entramos en el mercado de China. Por eso hasta en algún momento España pensó en conquistar China, ¿no? Hasta que el virrey de Nueva España, lo que es México, Miguel de Legazpi, mandó un oficial a investigar cómo era China y dijo, esto es tan grande, acá vive tanta gente que nadie tiene idea de cuánta gente vive en China. Además son una civilización, entonces hay que comerciar con ellos. Filipinas también había sido una civilización pre-española, a diferencia de los pueblos americanos que tenían un mundo más tribal. Sin embargo, Filipinas aceptó y quiso integrarse al Imperio Español y le significó para Filipinas un importantísimo desarrollo y una cobertura geopolítica y militar a nivel mundial, gracias justamente al poder español. Ahora, el Galeón de Manila, ¿qué permitió? Crear una moneda muy fuerte, el Real de A8, que se acuñaba en México, también en el Alto Perú y también en Sevilla. Y esa moneda de plata era la moneda que necesitaba China, porque China tenía papel fiduciario, moneda fiduciaria, de papelitos, pero no tenía una moneda de valor intrínseco. Entonces desarrollaron un comercio con nosotros, muy importante. Ahora, eso duró durante los 300 años de la corona española, cuando los pueblos de las Españas americanas se separan de España, a su vez nos separamos entre nosotros, fabricamos 20 países donde había uno, y ahí eran 20 monedas distintas que se devaluaban constantemente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Si hace 4 años el dólar valía 5 pesos, ahora está en 145. Entonces, fíjense cómo nuestra moneda no tiene ningún valor y ningún sentido. Y China le gustaba comercializar con nosotros y complementar su economía con nosotros y no lo quería hacer con Inglaterra. Pasaron muchos siglos, los ingleses lograron separar América en varios países, mandaron un montón de revolucionarios desde Londres y crearon sus logias, nos reventaron y a su vez se metieron en China con el opio. También sometieron a la dirigencia china, al pueblo de China, creando grandes hambrunas y creando gran cantidad de muertos a causa del opio. También generaron hambrunas en la India. Pero el tema está que las cosas se dieron vuelta. Hoy China es una potencia, tiene sus relaciones con Inglaterra, que hay que tratar de entenderlas. Capaz que se están separando, capaz, yo sospecho que se van a repartir la Araucanía chilena y la Patagonia argentina con los chinos, entre los chinos y los ingleses y algún otro país más que pueda necesitar refugio, ¿no es cierto? Acá. Y entonces nosotros hemos perdido todo nuestro poder. Hoy estamos mendigando un acuerdo, un memorándum de acuerdo con China para convertirnos en criadores de cerdos, de puercos o de chanchos para el mercado chino. Y además, bueno, los chinos quieren meter el 5G de Huawei, que puede significar un aumento de la ciberseguridad, de vigilarnos a todos nosotros, y con gobiernos cómplices, desde que yo tengo memoria, nuestros gobiernos han sido cómplices de intereses extranjeros, y con China hace más de 20, 25 años que hay una unión cada vez más de sometimiento. Y bueno, ¿qué puede ocurrir ahí? Van a vigilarnos, se van a quedar con nuestro litio, que significa es un elemento muy importante para el desarrollo de baterías y de altas tecnologías. Se van a quedar con las tierras raras de nuestro país, que son importantísimas para el desarrollo de alta tecnología. Se van a quedar con el petróleo de vaca muerta, con el oro. Encima nos van a vigilar. No sé con qué más se van a quedar. Para hablar de todo eso, tengo a mi colega periodista, la señora Gretel Ledo, a quien le decimos muy buenas tardes, Gretel. Hola.
Buenas tardes, Patricio. Bueno, como siempre, agradecida por la invitación y este es un espacio donde nos permite repensar nosotros mismos lo que nos informan y también al público que nos ve día a día. Sí, la realidad es que hoy esto se contextualiza en una batalla por el liderazgo global. Y acá estamos hablando no solamente del control social, como hemos hablado el viernes pasado, sino que hablamos de los recursos naturales. Están con un interés específico en Argentina por aquellos recursos que ya estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de minería, estamos hablando de shale gas, shale oil, estamos hablando de todo lo que es nuevos nichos que hoy por hoy resultan ser apetecibles para China. Y dentro de este itinerario entra nada más y nada menos que la carne porcina. ¿Cuál es el contexto? Bueno, resulta que China es el mayor productor y consumidor de carne porcina, digamos, a nivel mundial, y la realidad es que es la más consumida. Fíjense que entre 2000 y 2018 el 66% de la carne es carne porcina consumida por los chinos. Y vive la mitad de la población de todos los cerdos del mundo vive en China, aún teniendo en cuenta lo que fue diezmado en lo que implicó la peste porcina africana, que bueno, esto fue en agosto del 2018. Aún así, teniendo en cuenta esa cantidad, prácticamente la mitad de la población de cerdos del mundo vive en China. No dan abasto con la producción y lo que arrancó hace mucho tiempo en Argentina con lo que fue la soja y el maíz, valga decir, es de público conocimiento que Argentina ofrecía el alimento para los cerdos, ahora ya se tornó en una búsqueda necesaria de parte de los chinos de poder instalar post pandemia un lugar para invertir toda la capacidad e instalar estas grandes granjas que son industriales. Ahí está la mayor preocupación, no solamente de los ambientalistas, de los activistas que están a favor de lo que es la protección de los animales, porque la verdad que los someten a situaciones totalmente, bueno, aberrantes para poder producir de manera industrial a gran escalada, sino lo que implica la producción de carne porcina, o sea, cuál es la huella ambiental que se deja y qué es lo que implica, porque estamos hablando de generar un volumen de alimentos para los propios cerdos que lo vamos a tener que producir acá, y estamos hablando de cómo la frontera agrícola está avanzando de manera tal que se está cobrando vida, humedales, bosques, todo lo que es la frontera que hoy por hoy está diezmando a otro tipo de cultivos. Eso trajo aparejado una serie de manifestaciones que directamente fueron a parar a Cancillería y por eso esta dilación en un acuerdo que ya viene cobrando ímpetu. Recordemos que estamos hablando de digamos, la Asociación Argentina de Productores Porcinos, tanto de Argentina como de China. Empezaron a entablar relaciones simplemente telefónicas, acuerdos para acercamiento, hasta que la contraparte china le solicita a nuestro gobierno que se instrumentalice a través de un memorándum de entendimiento. Vale decir, es un acuerdo bilateral donde literalmente ambas partes se ponen de acuerdo para instalar toda esta capacidad que quieren empezar a desarrollar en Argentina de una manera con un compromiso firme. Ya no son conversaciones del sector privado, sino que están involucrando, digamos, a los actores políticos gubernamentales. Con lo cual, el 6 de julio de este año, nuestra Cancillería va a informar, junto con el ministro de Comercio de China, que es Song Yang, que habían mantenido una serie de comunicaciones telefónicas donde quieren incorporar la producción porcina. El contexto es la serie de manifestaciones que se llevaron a cabo hicieron que se introdujera una serie de cláusulas donde se contemplaría el acuerdo a estándares ambientales y de bioseguridad. Fíjense cómo de alguna manera van incorporándose cuestiones que a partir de toda esa gran cantidad de firmas que llegaron a manos de Felipe Solá, tuvieron que hacer ciertas modificaciones. Pero se planea la instrumentación para noviembre de este año. Ahora, ¿por qué es importante el tema del precio de la carne de cerdo? Tiene tanta importancia en la alimentación de la dieta de los chinos que el aumento del precio de la carne de cerdo tiene una implicancia directa en el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación. La composición... A ver, para. Tranquila. Esto es muy importante. ¿La producción de cerdos va a significar un aumento de los precios en nuestro país? No. ¿Eso dijiste? No, lo que quiero decir es que el gobierno considera la carne de cerdo como un bien estratégico de seguridad alimentaria. Cuando hay gran cantidad de oferta, hay mucha oferta de cerdos, lo que hace el gobierno es comprar
Carne de cerdo, ¿sí? Congelada, cerdos vivos, bueno, compra carne de cerdo, muy bien. Cuando hay escasez en el mercado, automáticamente libera esa carne que estuvo acumulando el gobierno de manera estratégica. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás hubo una escalada inflacionaria a nivel, digamos, a nivel anual por el aumento de la carne de cerdo, porque tiene una implicancia en la canasta básica y en el IPC, en el índice de precios al consumidor, de 30%, el impacto que implica el aumento de la carne de precio de cerdo. Con lo cual, fíjense que también hubo escaladas a nivel de 100% a nivel interanual el año anterior. Entonces, por esa, digamos, la gran importancia que China ve, digamos, en esta visión de empezar a tener inversiones en otros países, porque está viendo que esto realmente puertas adentro, el mercado consumidor, primero que no lo dan abasto, segundo, Argentina es considerado un mercado apetecible porque es libre de la peste porcina africana. Bueno, ahí hay todo un dilema que ahora vamos a analizar un poco. Entonces se lo ve como un mercado apetecible, porque hay buenos estándares ambientales y fitosanitarios, hay buenas leyes ambientales, así lo lee el oficialismo. El oficialismo lee de que acá tenemos uno de los mayores estándares normativos a nivel ambiental y que están dadas las condiciones para que los chinos puedan venir a invertir y a producir acá. ¿Están así? ¿Están así nuestra condición fitosanitaria? No, a ver, yo te voy a decir una cosita porque, a ver, en este sentido yo, Patricio, justamente tengo algunas especializaciones en derecho ambiental y esto lo vimos con claridad. A ver, Argentina exactamente sí, tiene un marco normativo ambiental alto. Ahora, ¿qué pasa? Es tan riguroso el marco normativo que al momento de llevarlo a cabo o acatarlo, no existe una policía ambiental, o sea, no existe un contralor que pueda garantizar que esos estándares puedan llevarse a cabo, digamos, vale decir, lo que es el impacto ambiental, no puede llegar a contar ni siquiera con el contralor ni con los instrumentos necesarios para que esos estándares tan elevados y tan altos que establece la normativa a nivel nacional puedan llegar a materializarse. Con lo cual no es garantía. O sea, hay leyes sí, pero la vigilancia es otra cosa. Exactamente, o sea que, exactamente, por eso digo que no es garantía que digamos que tengamos, exactamente tenemos buenos estándares ambientales, pero el tema es cómo llega a existir contralor, ¿no? Y ahí podemos hablar de tantas cuestiones que hoy por hoy está suscitando el interés chino en otras áreas estratégicas que por supuesto dejan una huella ambiental brutal, ¿no? Bueno, entonces eso es uno de los puntos importantes. Ahora, en paralelo, ven acá un potencial. Fíjense cómo de alguna manera la Cancillería dice, este es un momento clave, Argentina está pasando un momento muy delicado a nivel económico y nosotros, los argentinos, necesitamos inversiones. Tal es así que muchas de las provincias argentinas, esto es tremendo lo que hablamos, hicieron cola prácticamente en Cancillería pidiendo que acá estamos, nuestra provincia está ávida de recibir las inversiones chinas. O sea, no les interesa lo que implicaría la producción porcina y los daños ambientales colaterales, ¿no? Que ahora vamos a un poco a profundizar sobre ese tema que es de central importancia. Con lo cual, lo que está en juego es, por un lado, digamos, la necesaria respuesta rápida o ágil que tiene que prestar el gobierno nacional frente a una potencia asiática, donde Argentina hoy por hoy es un mercado más que fértil en todos los sentidos, ¿no? A nivel docilidad política, a nivel situación de que somos libres de peste porcina africana, están dadas esas condiciones, y a nivel necesidad, o sea, hay una necesidad estructural económica de reactivar ciertas provincias del interior del país que para el gobierno cobran una agenda sustancial. En ese marco... Docilidad política, dijiste. Eso significa sí, que tenemos un alma de esclavos en nuestra clase dirigente política. Y además son fáciles de comprar nuestros políticos, aclaremos eso, ¿no? Exactamente, bueno, a ver, estamos hablando de algo que ya arrancó durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Simplemente, digamos, la apertura de inversiones ya arrancó durante esa gestión, durante Mauricio Macri se terminó de profundizar y este gobierno simplemente va a ver. Felipe Solá fue ministro, estuvo en el sector de ganadería, ¿no? De agro en la época de Menem. O sea, ya estamos hablando de algo que es de la década del 90, que hay una sintonía totalmente, digamos, en paralelo, si se quiere, con China-Argentina. Siempre tuvo interés estratégico en este país. Pero vamos a hablar de la contaminación. Un cerdo de 50 kilos genera 7 litros diarios de orina y de heces. O sea, se conoce como purín. 50 kilos genera esa cantidad de desperdicio. Ahora, este purín tiene concentración en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y sustancias que, si no se manejan bien, eso va a parar directamente a los efluentes y genera una contaminación directa en las napas freáticas.
Lo mismo ocurre con el sistema de los feedlots, digamos, y para vacunos. Ahora, el tema es el uso del agua que va a requerir la producción de carne porcina, no solamente para los animales, sino para lo que es limpieza de corrales, de galpones. O sea, estamos hablando que para producir 1 kilo de carne se va a requerir entre 3 y 5 litros de agua por año. Entonces hablamos de 9 millones de toneladas para 27.000 millones de litros de agua anuales, ¿no? Entonces, hablamos de una producción que realmente tiene un riesgo ambiental sustancial, porque hablamos de una contaminación. Pregunta, Gretel, en el precio en que le vamos a vender, ¿está calculado el costo de tomar medidas para evitar esa contaminación y poder reciclar todo eso? Porque, digamos, algunos dicen que todas las heces se pueden convertir en energía. Entonces, pero ¿habrán calculado eso o simplemente van a mandar agua contaminada a las napas freáticas de los argentinos y de esa manera se van a conseguir que haya menos argentinos? No, bueno, lo que estás diciendo vos justamente forma parte del impacto ambiental y de un plan que tiene que ser sostenible. O sea, cuando hablamos de, cualquier tipo de desarrollo productivo genera una huella ambiental. En minería, en lo que es agroindustria, en lo que es producción de carne, todo tiene un impacto ambiental. Está claro que, obviamente, desde el punto de vista oficial no te lo van a estar diciendo, sino que se están resguardando con el marco normativo, con los estándares tan altos y que Argentina está en condiciones de poder ejercer el derecho de contralor. Pero lo cierto es que los chinos, esta situación, lo que hay de trasfondo, ¿qué es lo que estamos ahora padeciendo? ¿Por qué vos y yo estamos encerrados ahora? Estamos encerrando por un coronavirus de origen zoonótico, ¿no? Donde se generó en el reino animal, si se quiere, un traspaso humanos. Entonces, acá de trasfondo hay un riesgo también de una generación de una peste, que es la famosa peste porcina, donde, si vuelvo a decir, ya ellos fueron diezmados en agosto del 2018, y tuvieron que sacrificar millones y millones de cerdos, porque no pudieron parar esta peste. Entonces, ¿qué a nosotros nos garantiza como argentinos que nuestra seguridad alimentaria y las condiciones de higiene se van a dar en un marco donde hoy por hoy estamos padeciendo de una peste que ya es de público conocimiento, que todos sabemos que se originó del laboratorio y arrancó en China, y ahora nos quieren meter acá la producción de carne porcina en el afán de querer reactivar la producción en determinadas provincias de nuestro país? ¿Me explico? Entonces, este es el gran riesgo. Sí. A ver, voy a leerte textual. El riesgo de la zoonosis... Con lo cual, además, escúchame, Gretel, aclaremos que esas provincias que se van a terminar convirtiendo en productores de alimentos para los chinos, prácticamente se van a convertir de hecho, en provincias chinas, porque toda la economía y todo va a depender de eso. Entonces, como nuestros políticos provinciales son también personas muy mediocres, que no le buscan alternativas, porque en Argentina creo que hay 4 o 5 provincias que son autosuficientes financieramente, las demás tienen que ser sostenidas. La provincia de Formosa hace 25 años que gobierna la misma persona y creo que produce el 10% de su riqueza, el resto hay que mandárselo desde Buenos Aires. Entonces, ¿te imaginas que esas provincias van a depender absolutamente de lo que le diga el embajador de China? El embajador de China se va a caer ahí o el agregado comercial y le va a decir lo que tienen que hacer con esto y con aquello y van a terminar poniendo ciberseguridad y así vamos, ¿no? Claro, bueno, mira, por eso quiero leerte textual lo que los ambientalistas están definiendo. A ver, en los criaderos industriales, ¿cuáles son las condiciones? Los animales son sometidos a aplicaciones de antibióticos, antivirales, para prevenir justamente estas enfermedades y engordarlos en poco tiempo. Y estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo tranquilo para lo que es virus y bacterias, ¿no? Cuando hablamos de zoonosis, contacto directo con animales salvajes, caso murciélagos, y el cerdo no queda exento de esta situación. Entonces, esto que para los chinos resulta ser una cultura de consumo, para nosotros resulta ser un peligro donde la ganancia económica no se llega a sopesar en una balanza respecto a los precios altos que tenemos que pagar a nivel ambiental, fundamentalmente a nivel ambiental y a nivel de salud humana. O sea, eso es lo que está en riesgo. Y aparte, otra de las cuestiones que, fíjate, Patricio, el error garrafal, que inicialmente se había cerrado un acuerdo con una producción potencial de millones de toneladas de producción de carne porcina, y a raíz de esta gran cantidad de firmas que se acercaron al gobierno, bajaron el nivel de cuánto Argentina podría llegar a producir de acá a 4 años, que va a ser controlado, va a ser de común acuerdo. O sea, ellos mismos tuvieron que retroceder en la expectativa que tenían y que le vendieron a los chinos respecto a la gran cantidad de
de carne porcina que íbamos a empezar a producir. A ver, el error de todo esto, error, no quiero decir error ceguera, como lo quieras llamar, es que estamos todos hablando de la coyuntura diaria de las elecciones o de lo que vos quieras y nadie habla de que esto va ahora, en noviembre. O sea, ya estamos a mitad de septiembre y en noviembre se va a estar instrumentando este acuerdo. Realmente es muy peligroso porque no están dadas las condiciones, porque Argentina no tiene un marco de contralor suficiente como para poder garantizar las condiciones de desarrollo sostenible de una producción en el afán de querer generar dinero fácil, ¿no? Esa es la realidad. Mira, yo recuerdo cuando se puso la base china en Neuquén, realmente es algo preocupante. Pero hay una serie que se puede ver en televisión paga, que se llama Pine Gap, que muestra una base de inteligencia en Australia, hecha por los australianos y los norteamericanos. La serie, incluso, si bien hecha por los australianos, es muy pro-China. Viste que Australia tiene unas relaciones cada vez más fuertes con China. Y en un momento aparece un chino y dice, nosotros tenemos una base igual. ¿Sí? ¿Dónde? En Neuquén, en la Patagonia Argentina. O sea, directamente ahí blanquearon que había una base de inteligencia en nuestro territorio. Y yo me pregunto, en vez de entregarnos de pies y manos a los chinos, ¿no nos convendría recuperar nuestra soberanía en la minería, por ejemplo? Y los norteamericanos, por ejemplo, hoy necesitan tierras raras para productos de alta tecnología. ¿No nos convendría exportar y sumarnos al desarrollo de tecnología que utilice tierras raras en Estados Unidos? Posiblemente podríamos lograr compartir hasta tecnología con los norteamericanos, o sea, lograr subirnos a algún tipo de desarrollo de ellos y a su vez venderle tierras raras, logrando mayor valor agregado y menor complicación ambiental, me parece. Porque sí, esto, bueno, de hecho, nos vamos a convertir en una provincia china, es decir, pasamos de ser una colonia inglesa a ser una colonia china. Porque bueno, somos una colonia inglesa desde la independencia, ¿no es cierto? Sí, Gretel. Sí, lo que estás mencionando es clave. Si vamos a retomar un poco lo que recién estuviste mencionando, porque ya lo de la estación espacial realmente es preocupante, porque estamos hablando de la seguridad y la soberanía de todo nuestro espacio, ¿no? Y esto está estudiado que esta central, fíjense que esto fue trabajado con fecha, si no me equivoco, 25 de febrero del 2015. O sea, prácticamente pasó por el Parlamento cuando ya estaba totalmente cocinada la instalación. De hecho, la instalación ya estaba en órbita, ¿no? Si se quiere, la infraestructura, el diseño. Y esto, digamos, ya estaba totalmente diseñado por el Ejecutivo, puenteando totalmente al Parlamento. Ahora, esta agencia depende hoy del Ejército Popular de China. O sea, hay una diferencia con otro tipo de agencia espacial que está ubicada en Malargüe, en la provincia de Mendoza, que bueno, que es de la Unión Europea, que ahí sí está, digamos, depende literalmente para usos científicos y depende del gobierno, digamos, sino a nivel militar, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos con esta central, esta agencia que está colocada. Pero lo llamativo de todo esto es el uso que se le permite a los argentinos, al gobierno nacional, para poder acceder a este espacio que está, de alguna manera, es China, digamos, instalado en territorio nacional, y estamos hablando de un espacio muy interesante y una franja horaria simplemente de 1:20, que le permite, digamos, a la CONAE, a la Comisión Nacional Espacial de Argentina, poder acceder para ver qué tipo de utilización están haciendo de esta información. Los chinos aducen que se trata simplemente para avistaje lunar. De hecho, fue el año pasado donde, bueno, se hizo una investigación del lado oculto de la Luna. Estamos hablando de la misión Chang'e 4. Esto fue 8 de diciembre del 2018. Se lanzó, un tipo de investigación para poder acceder un poco a investigación sobre el lado oculto de la Luna, ¿no? La realidad es que los chinos aducen que se trata simplemente con usos científicos, pero está claramente para usos paramilitares porque hay una dependencia directa del Ejército Popular Chino. Esto no depende de ningún tipo, digamos, de agencia espacial, porque hay una agencia espacial dentro de lo que es la esfera de gobierno que sí tendría competencia originaria sobre esta temática, y sin embargo se creó esta Agencia Nacional de Lanzamiento, Seguimiento y Control de Satélites por fuera, con dependencia directa del Ejército. Con lo cual, estamos hablando de información sensible, es una antena que puede llegar a interferir todo tipo de comunicaciones electromagnéticas,
incluso hasta lo que es drones, manejo de drones, movimientos, también puede llegar a detectar movimientos sobre todo lo que es uso marítimo, ¿no? Estamos hablando de un campo muy sensible y muy específico que Argentina le abrió una ventana porque es el único fuera de China con incidencia directa territorial, extraterritorial. O sea, Argentina es el único, si se quiere, enclave fuera de China con presencia específica que nos ha sido vendido con una situación de avistaje lunar o para uso simplemente espacial, y hay otro uso, que es un uso militar. Y acá es donde está lo más sensible, que es qué tipo de confiscación y utilización pueden llegar a hacer con el mapeo y rastreaje a nivel información, porque la antena que está colocada ahí hace que Argentina esté totalmente monitoreada, o sea, y esto ha llevado una rispidez directa con los Estados Unidos. Está claro que Argentina le abrió un uso clave de soberanía estratégica a China, donde se ha que de alguna manera aliar a un socio que lejos de una tradición, que supuestamente nosotros siempre tuvimos una tradición más asociada a los Estados Unidos, abre, si se quiere, un paraguas y un acápite nuevo hacia estas alianzas. Y Argentina claramente está hace tiempo abriendo, digamos, un panorama que termina siendo conflictivo para nos coloca a nosotros en una situación conflictiva con los Estados Unidos, ¿no? O sea, Grete, yo me pregunto lo siguiente. China y Estados Unidos son evidentemente socios, son fuertemente socios, pero también están compitiendo dentro del área del libre mercado, en la cual también se hacen muchísimas trampas. Ahora, supongamos que algún día alguien da el paso equivocado y el mundo termina en un conflicto. Viste, un poco como dice el Apocalipsis, que hablarán de nuevas guerras y se habla de 200 millones de soldados, viste, solamente China, creo, o la India podrían juntar tanta gente. En esa circunstancia, ¿la base de Neuquén no se podría convertir en un objetivo militar? Sí, está claro. ¿A ser destruido? Es decir, objetivo de un misil intercontinental que le pega a Neuquén. Sí, está claro. A ver, Argentina indudablemente con esta decisión ingresó en una batalla clara a nivel, digamos, global, un conflicto posible o, digamos, potencial conflicto entre los Estados Unidos y China, donde estamos hablando de un control directo de misiles, de armamento chino, presencia marítima, rastreaje marítima, digamos, de todo lo que es presencia de buques chinos en cualquiera de los espacios del globo. O sea, pues tienen un alcance a nivel estratégico de ubicación que nos ha colocado a nosotros en un punto clave, si se quiere, a la hora de generar un conflicto que nos coloca a nosotros, a ver, ya de por sí, ni siquiera frente a un lugar de toma de decisiones, porque el hecho de que le hayamos abierto las puertas y colocado un enclave chino acá, porque, a ver, han ido diputados de la oposición a querer ingresar diciendo simplemente que eran diputados, querer, bueno, prestar y buscar información, a ver, porque para colmo en el memorándum de entendimiento, que ni siquiera había sido avisorado de manera anticipada, no había pasado ni siquiera por, digamos, la Cámara en la propia provincia de Neuquén, fíjense la invasión, o sea, ni siquiera se le pidió autorización al gobierno de la provincia para ver qué iban a hacer. De la noche a la mañana se enteraron que iba a haber una instalación ahí, una inversión de esta estación espacial, ¿no? Con lo cual, se saltó... Acá, Gretel, vos te das cuenta del nivel de... Por eso te digo, cuando vemos eso, que los parlamentos ni los provinciales ni en la ciudad ya no cumplen una función, estamos viendo directamente una suerte de traición a la patria por todas las autoridades políticas y de varios colores, porque acá hay temas que vienen desde la época de Menem con los chinos. Claro, es decir, realmente acá, si vos tomás la dirigencia política de los últimos 30 años y se los pudiera enjuiciar por una justicia patriota, yo creo que tenemos presidentes, ministros, gobernadores y diputados que terminarían presos por vida. Sí, totalmente. Aparte, porque no hay nada más peor que una dictadura disfrazada de democracia. Porque en la dictadura vos tenés un mandón que dice, bueno, yo soy el mandamás, a partir de ahora se hace lo que yo digo, y te sujetás o te enfrentás a ese poder. Pero en este sistema que estamos teniendo, que es una democracia fatua, se va sorteando el mandón de turno y todos te dicen, bueno, si no te gusta, vota otro o arma un partido, y todos te van devorando. En ningún momento tenés un patriota como alternativa. Eso es terrible, por eso todos terminan siendo verdaderos traidores a la patria. Si vos, como decís, una base que nos puede controlar todo el espacio aéreo argentino, y tal vez hasta
monitoree los movimientos en Malvinas, porque la serie Pine Gap, que acá alguien me dice que la veamos, justamente la nombré, ellos monitorean prácticamente toda Oceanía con esa base. Entonces, ¿a mí qué me dicen si no están monitoreando desde acá hasta Malvinas? Y si hay un conflicto, y si Inglaterra y China se fabrican un conflicto para intervenir y entre ambos luego se reparten la Argentina, recordemos que esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Los soviéticos y los norteamericanos y los ingleses se unen para acabar con Polonia, supuestamente era para llevar la democracia, y toda Europa Oriental se la repartió y se convirtió todo eso en una gran tiranía comunista. O los polacos, la mitad de los alemanes, los rumanos, los búlgaros, y ellos porque tenían que estar sometidos a la Unión Soviética. Y terminaron sometidos a la Unión Soviética. O sea, hubo dos grandotes que crearon un conflicto, una alianza, y luego los que estaban abajo pagaron el pato. Entonces realmente, y encima, es permanente esta destrucción de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera saber si incluso si el submarino de la San Juan se hundió por un accidente o tal vez fue una maniobra de alguna potencia, ¿no es cierto? Sí, a ver, lo que vos estás mencionando, Patricio, es clave, porque, a ver, ¿por qué estoy hablando de una cuestión de literalmente que roza la traición a la patria? Porque hablamos de un acuerdo de 50 años. O sea, esto trasciende cualquier gobierno. Lo arrancó una gestión y por 50 años esta gente tiene 200 hectáreas, digamos, de terreno totalmente libre, sin ningún tipo de carga impositiva, con una injerencia y una supervisión mínima porque nunca se supo bien el contenido del memorándum. Recién después la gestión de Macri quiso arreglarlo un poco y poner que era para usos de científicos, usos, digamos, pacíficos, usos científicos, pero en realidad lo que tienen los chinos es una mentalidad, esto lo hablamos la vez pasada, ellos tienen una mentalidad de construcción a largo plazo. ¿Qué significa? Para ellos no es concebible algo que sea menor a 50 años, porque ellos tienen una mentalidad ya, bueno, desde la cultura milenaria. Entonces, a ellos, independientemente de la gestión, que si hoy es más de un sentido más de centro-derecha, centro-izquierda, populista, nacionalista, lo que vos quieras, el color que a ellos no les importa. Ellos quieren es entablar una relación que perdure más allá del color político y por eso se aseguran estos grandes acuerdos macro de 50 años donde Argentina no tiene hoy por hoy la posibilidad ni siquiera de poder ingresar, porque es un área que para poder ingresar tenés que pedir autorización a la embajada china. O sea, es impresionante lo que estamos hablando, ¿no? Estas son las cuestiones que me parece que cuando llega el momento no cobran la dimensión y la trascendencia suficiente como para que la ciudadanía ponga un stop. Se avasallaron las autonomías provinciales, se avasalló la soberanía nacional, se pactó con áreas estratégicas, porque ¿qué nos asegura a nosotros que no pueden llegar a ser un avistaje de cuáles son nuestros recursos estratégicos, ¿no? A nivel mar, a nivel, bueno, todo tipo de recursos, digamos, que naturales nuestros. O sea, están creadas las condiciones para que el día de mañana nos pueden llegar a extorsionar de cualquier manera, porque tienen información sensible. Esto también tiene como trasfondo lo que habíamos hablado al inicio, por el tema del 5G. O sea, está claro que acá China está desarrollando toda una visión de desarrollo tecnológico por poder ganar esta batalla de quién genera el liderazgo y quién llega en primer lugar. Y estamos hablando de un avance directo en las telecomunicaciones, que implica nuevas dimensiones de comunicación. Por eso, esta potencia, digamos, a nivel, lugares puntuales que hoy por hoy están en la agenda de los chinos. Y Argentina, hoy ya, por el tipo de concesiones que hemos entregado, en lo que es el litio, en lo que es el oro, en lo que es shale gas, digamos, todo lo que es minería en general, se están dando las condiciones para que Argentina hoy por hoy pueda ser definida como un aliado clave con China, dando una espalda directa a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si hubiese un cambio de gobierno y milagrosamente, después de tantas décadas y décadas, subiese un gobierno patriota? ¿Se puede dar de baja el tratado vigente, como pregunta Lucas, o estamos agarrados de pies y manos con los chinos? Bueno, es complicado porque, digamos, cuando ya se está hablando de un tratado internacional ya firmado y con 50 años de plazo, es muy difícil. Yo diría que a nivel legal es complicado, pero siempre se puede llegar a un acuerdo a nivel político, porque una vez que se llega a nivel político, después se puede llegar a instrumentar a nivel jurídico. La realidad es que se han asegurado, y no creo que los chinos den vuelta a página, justamente por eso fijaron el plazo de 50 años, de manera estratégica. Argentina yo creo que en este caso perdió la acción de oro, o sea, realmente entregó, digamos, la posibilidad de poder decidir, porque ni siquiera están dadas las condiciones.
digamos, en esta cuestión desigual, porque Argentina también está jugando un papel desigual, en un plano y un escenario donde hay condiciones de fragilidad económica que nos ven forzados, por lo menos es el discurso de los gobiernos, y no hablo de este gobierno general, es de cualquier gobierno de turno, se crean las condiciones para que Argentina pueda negociar cualquier tipo de iniciativa, ¿no? Tal es así que hace poco se renovó el swap con China, o sea, hoy tenemos prácticamente el 43% de las reservas de nuestra economía están sustentadas en este swap que es convertible a dólares americanos, con lo cual estamos hablando de una situación de fragilidad económica que nos pone en un plan de difícil modificación de las condiciones que ya fueron negociadas y ya fueron pactadas. Y también hay otra cuestión de fondo, Patricio, que más allá de que salgan la ciudadanía, los medios de comunicación o grupos, por ejemplo, en el caso de la carne porcina, eran grupos específicos ambientalistas, activistas, bueno, que están en contra del maltrato animal y demás. Más allá de que existan nichos específicos que hacen que quizás el gobierno retrotraiga ciertas medidas o las modifique, hay una cuestión sustancial de fondo. Si yo te estoy hablando que es algo que arrancó en la gestión de Carlos Menem, que después se terminó profundizando durante toda la era del kirchnerismo, Macri siguió en el mismo circuito, en el afán esto de atracción de inversiones externas directas, habla de una continuidad donde se pone en la balanza la necesidad de inversiones y de dinero. Entonces, Argentina cuenta con gran cantidad de recursos naturales, pero es difícil el tema de la extracción, la prospección, por ejemplo, en el caso de minería. Entonces, en ese sentido, es donde tenemos que ser más perspicaces, si se quiere, en saber diseñar un plan que implique la atracción de inversiones, pero que las condiciones las maneje el gobierno nacional, la maneje Argentina, ¿no? Porque así es donde está haciendo una entrega, ¿no? Sí, y la verdad, y todo eso nos hace reflexionar muchísimo sobre la realidad de nuestro país. Quiero hacer un alto para recordarle a todos los amigos que ya hemos lanzado la 2020 segunda semana virtual de la hispanidad, y a todos aquellos que quieran participar, tienen que entrar a nuestro portal comunidadhispanista.com para enviar el material que quieran que se publique entre el 5 y el 12 de octubre. Es más, para esa semana, Gretel, como Gretel, ya una compañera, no una columnista, es una compañera de trabajo de todos los viernes, vamos a tener que preparar un programa especial relacionado sobre las capacidades políticas y económicas que tiene Hispanoamérica, ¿no es cierto? Y una potencial alianza entre los pueblos hispanoamericanos y una potencial alianza incluso con España, y además que creo que la comunidad hispánica del sur de Estados Unidos debería ser un puente para construir una alianza fuerte con Estados Unidos. De hecho, ahora el presidente Donald Trump lo nombró al actor Eduardo Verástegui, mexicano, como un funcionario encargado para mejorar las condiciones de vida de la comunidad hispánica de los Estados Unidos. Así que para ese lado vamos a ir. Así que les recordamos, están todos invitados, ahí si se fijan al pie de pantalla, lo estamos anunciando y tienen que entrar en comunidadhispanista.com, que es nuestro portal. Dijiste dos cosas, te quiero preguntar. Uno, perdimos la acción de oro, quisiera que lo expliques. Y dos, vos que conoces un poco la interna del Partido Justicialista, ¿qué opina el militante justicialista de esto? Las dos preguntas. Bueno, a ver, respecto al tema de la acción de oro, me refiero a el gobierno nacional tiene que tener la mayoría necesaria al momento de la toma de decisiones. Por ejemplo, si hoy vamos a hablar, por ejemplo, de una sociedad comercial, si yo te digo que tengo el 51%, no la mitad, el 51%, yo ya tengo ese puntito de más, me da la posibilidad y la franja de libertad para poder imponer las condiciones. Cuando hablamos de acción de oro a nivel político, me refiero a que la última toma de decisiones tiene que pasar a nivel estratégico por el gobierno de turno, o sea, el Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional tiene que tener la fortaleza suficiente. Fíjense que China se vale del Partido Comunista Chino, o sea, China, el gobierno es el Partido Comunista. Hay una centralización de manera tal que ningún tipo de visión, ningún tipo de programa escapa de una lógica, si se quiere, radial, ¿no? Porque de alguna manera uno puede ubicar al partido y desde ahí esa cosmovisión que prolifera en todos los nichos, nicho tecnológico, nicho de, digamos, seguridad alimentaria, nicho de reservas energéticas.
En ese plan y en ese programa está China, está trazando y está queriendo lanzar sus tentáculos a diferentes lugares que por hoy se están tornando en especie de enclaves coloniales, como el caso de Argentina. Después otro programa podemos hablar un poco de la ruta de la seda y cómo de alguna manera están queriendo relanzar todo esto, One Belt, One Road, un camino, una ruta, digamos, histórico, tan milenario que hoy por hoy está haciendo partícipe en nada más y nada menos que a Italia, ¿no? Están haciendo toda esa configuración para resucitar algo que era totalmente milenario. China está teniendo esa mentalidad. En esa mentalidad no hay lugar para poder modificar situaciones que antes de comenzar a jugarlas, ellos ya las diseñaron. Y en ese sentido es como que ellos detentan las acciones de oro. O sea, las condiciones son, pasó con la carne porcina, eran simplemente diálogos entre productores hasta que levantaron el teléfono y le dijeron al gobierno, no, queremos un MOU, queremos un memorándum de entendimiento. O sea, querían realmente instrumentalizar, digamos, llevar a un instrumento que a ellos les garantice la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Que independientemente de los gobiernos de turno va a haber una trazabilidad y una continuidad en el tiempo donde ellos estén jugando una inversión y que les va a dar una rentabilidad. Ahora, si no existe ese instrumento jurídico, por eso pasó con la famosa esta agencia espacial, que se aseguraron 50 años, ahora con la carne quieren hacer lo mismo. Se quieren asegurar a través de este instrumento, que va a cobrar vida en noviembre. Y para colmo, hay provincias que ya están haciendo cola. Entonces, ahí es donde vuelvo a decir, respondiéndote, Patricio, es difícil con un actor donde ya no hay igualdad de condiciones. O sea, ¿qué tipo de igualdad podemos hablar donde de por sí tiene una lógica? Primero, autoritaria, o sea, atenta a los derechos humanos y, segundo, dumping total. O sea, todo lo que es reglas de libre comercio de la OMC, o sea, van en contrario a nivel, van contra la regla a nivel comercial, contra la regla a nivel derechos humanos. No hay democracia, o sea, estamos hablando de un país totalmente autoritario. En esas condiciones y en esa cosmovisión, cuando te quieren acercar un acuerdo, es muy difícil que vos, en una situación de debilidad estructural, quieras querer negociar las condiciones, ¿no? Entonces, sí, ya los ecuatorianos, discúlpame, y te dejo continuar, ya los ecuatorianos se horrorizan de la pesca agresiva de las flotas pesqueras chinas en aguas territoriales del Ecuador y, digamos, no hay manera de frenarlos. Es decir, Hispanoamérica desunida no tiene capacidad ni económica, ni política, ni militar. Nosotros, si Sudamérica no se aglutina en un solo país como era el antiguo virreinato del Perú para tener 230, 250 millones de habitantes y tener una fuerza más poderosa, no hay manera de frenar esto. No, claro, bueno, lo que están mencionando justamente, por eso te dije esto de las reservas estratégicas y a nivel económico, ¿no? El interés que está teniendo, por ejemplo, Huawei en ser el proveedor de la tecnología de 5G en todo lo que es América Latina, ¿no? Digamos, en este panorama es muy complicado querer jugar otro tipo de condicionamiento, pero, a ver, vos recién me estuviste hablando de otros países. Acá es importante que trabajemos a nivel fortalecimiento regional. Durante estos últimos meses se vio cómo China desplazó a Brasil en nuestra relación comercial. Hoy por hoy está ocupando un lugar tan importante que de alguna manera está apuntando a la fortaleza institucional del Mercosur, ¿no? Porque si ya estamos en un estadio o en un momento donde están fortaleciéndose, si se quieren, las relaciones bilaterales, en desmedro de lo regional, ahí es donde China encuentra el hueco y la ventana para poder colarse en esta relación directa con Argentina, porque lo mismo está haciendo con Brasil. O sea, Brasil también tiene un interés directo. De hecho, ya Brasil dijo que al 5G no le va a oponer ningún tipo de resistencia. ¿Me explico? Entonces, encontraron la beta de la debilidad institucional regional para trazar puentes directos a nivel bilateral. Siguiendo el análisis que vos me estás planteando, que vos me estás hablando de trabajar en un bloque iberoamericano de mayor fortaleza, ahí es donde tiene que haber las agallas suficientes de los gobiernos independientemente del color político. Y esto va más allá que si el grupo Puebla o el grupo esto, el grupo otro, no, más allá de una visión de pertenencia ideológica. Estamos hablando de una construcción que nos permita negociar mejores condiciones a la hora de colosos económicos tan importantes como China y el propio Estados Unidos, ¿no? Han encontrado la beta, esta beta que te digo que están explotando las relaciones bilaterales. En el caso de Argentina, hay una relación de sumisión total, de una situación donde no hay un par y paso, digamos, no hay una condición equitativa, ¿no? Es bastante complejo. Y Argentina, que tiene una gran cantidad de recursos naturales que cuando llega el momento es difícil de trabajar en la extracción, en la prospección, más que nada en materia de minería,
que implica grandes inversiones y hoy por hoy no contamos con ese capital. Así es. Mira, Grete, yo quiero contestarle acá a Antonio, que me trata de oligofrénico, no sé por qué. Dice, Patricio bromea asumiendo que la tierra argentina sea repartida, o sea, pudiese ser repartida, conjugando bien, entre China e Inglaterra. A ver, primero no estoy bromeando. Segundo, no es un imposible. Tercero, entre las hipótesis de conflicto de Argentina está la pérdida territorial. Cuarto, en la zona de Neuquén no solo operan los movimientos secesionistas mapuches apoyados por Inglaterra, porque la sede del movimiento mapuche tiene sede en Bristol, en el número 6 de la calle Lodge en Bristol, sino que además ahí tenés la base china, o sea, tenés chinos e ingleses operando. Además de, vienen a hacer camping durante un largo tiempo, vienen soldados israelíes también actúan ahí. No sé por qué, pero vienen siempre a hacer vacaciones en esa zona. Entonces, y por otra parte, China está avanzando sobre el Pacífico. Y por otra parte, en Inglaterra tenemos una base militar tan poderosa en la región de Mount Pleasant, en Malvinas. Inglaterra ha puesto una base tan poderosa que sus aviones pasan arriba del territorio argentino impunemente, pero si Argentina decide hacer maniobras militares en la Patagonia, tiene que avisarle a la base inglesa de Mount Pleasant, con lo cual no solo no tenemos soberanía en las Malvinas, no tenemos soberanía en el mar argentino ni en la Argentina continental. Y recuerden que nosotros además, Argentina y Chile, tenemos una provincia de ultramar, que es Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. En un eventual ataque de una gran potencia, si nos ocupan la isla grande de Tierra del Fuego, ni chilenos ni argentinos vamos a poder hacer nada, porque la política de nuestros gobiernos es, primero, destruir las Fuerzas Armadas, segundo, destruir la educación y el sentido de pertenencia, y tercero, destruir todo espíritu combativo y patriótico en los jóvenes. Los jóvenes no solo no hacen servicio militar, sino que están a favor de cambiar y poner la bandera multicolor en todos lados. Y ya se habla de secesión territorial en las provincias de Córdoba y de Mendoza, ¿cierto? Además de Neuquén. Así que no es impensable que dos grandes potencias decidan repartirse los territorios de Argentina y Chile, que somos países indefensos e irrelevantes en la política mundial, como lo es toda Hispanoamérica desde la independencia. Nos hemos vuelto absolutamente irrelevantes. Para nosotros la independencia fue un colapso geopolítico, porque ser una sola potencia, acá está México, nos convertimos en 20 países debilitados. ¿Qué puede hacer Ecuador ante la flota china? No puede hacer nada. No sé si lo ves así, Gretel. Sí, sí, bueno, lo que estamos hablando, o sea, si nosotros llegamos a comprender qué lugar ocupamos, el cono sur separado es una cosa. Ahora, cuando hablamos de una unidad, nos crean las condiciones necesarias y suficientes como para poder, no digo modificar, pero por lo menos generar otras condiciones al momento de la negociación, en materia económica, estratégica, en todas las áreas, ¿no? Con lo cual hay que trabajar en esa unidad. Y nos tiene que unir la idiosincrasia, nos tiene que unir la cultura, nos tiene que unir la lengua, nos tiene que unir, bueno, las creencias también, por supuesto. Claro. Entonces ahí es donde más allá, vuelvo a insistir, más allá de la visión política, la miopía política, porque lamentablemente esta proliferación y esta división importante, digamos, que hoy por hoy ha horadado y ha permeado de manera estructural la unidad espiritual de nuestros pueblos, ha sido tierra de cultivo y material fértil para que otras potencias que hoy por hoy están en otro tipo de paneos y de importancia, digamos, y relevancia de qué es lo que está en juego, encuentren el lugar suficiente y necesario para anclarse literalmente, que es lo que nos está pasando a nosotros hoy. A ver, yo no estoy diciendo que tenemos que cerrar la puerta a las inversiones, al contrario, simplemente estoy diciendo que hay que fortalecer la identidad nacional que nos permita comprender qué es lo estratégico y qué es lo no estratégico, qué es lo negociable y qué es lo no negociable, cuál es la acción de oro y cuál es no la acción de oro, o sea, cuáles son los límites que Argentina tiene que poner a la hora de querer controlar, digamos, y gestionar todo un proyecto que tiene que estar en cabeza del gobierno de turno, o sea, del Estado Nacional, ¿no? Vamos al caso, por ejemplo, del litio, ¿no? Fíjate que hoy por hoy también, hoy por hoy es el famoso oro blanco, que está tan codiciado. Argentina es el tercer productor detrás de Australia y de Chile. Hoy tenemos 23 proyectos de explotación en provincias como Jujuy, Salta y Catamarca.
En el 2018 la producción alcanzó 250 millones de dólares. ¿Por qué es un insumo clave y por qué le interesa a los chinos? Porque se vienen los autos eléctricos, o sea, están detrás de todo lo que es baterías, lo que es la industria de telefonía, comunicaciones. Las baterías las necesitamos para todo, para iPod, para smartphones, bueno, para todo tipo de tecnología y fundamentalmente, como les estaba diciendo, el tema de los autos eléctricos. Quiero darles un dato interesante. Fíjense, el auto Tesla modelo S eléctrico requiere 45 kilos de carbonato de litio, ¿sí? Ahora, para producir 1 tonelada de carbonato de litio, se evaporan aproximadamente 500.000 de litros de salmuera. O sea que se están utilizando 30.000 litros de agua dulce. Estamos hablando de una expectativa que tiene el mercado mundial en aumentar la producción de autos eléctricos, pero eso trae como correlato, si se quiere, la utilización en exceso de agua dulce en territorios donde hoy lo requieren no solamente para el consumo humano, sino para el cultivo, porque convengamos que para poder extraer el litio se requiere llegar a las napas, llegar a, digamos, a lo que es el agua salada, se colocan grandes piletones, se deja secar y ahí ese lugar que dejó la salmuera es ocupada por el agua dulce, con lo cual ahí empieza todo el proceso también de contaminación, porque le están, digamos, quitando la posibilidad, digamos, tanto para consumo humano como para regadíos y demás, y animales. Entonces, la producción del litio trae dejando una huella ambiental también importante. Ahora, para el 2017 se produjeron a nivel mundial 3 millones de vehículos eléctricos en el mundo, 3 millones. Se espera que para el 2030 la Agencia Internacional de Energía dijo que va a llegar a 125 millones de autos eléctricos. Va a aumentar a haber a un cambio para el 2030, los chinos también quieren cambiar todo su parque automotriz. Y mira, vuelvo a responder, Antonio me dice, lo propio de los perdedores es darse por perdidos, por eso los llamo oligofrénicos y débiles mentales. No nos damos por perdidos ni por vencidos, si no, no estaríamos haciendo periodismo tratando de divulgar para tomar conciencia. Así que realmente, Antonio, yo te pediría que recapacites un poco lo que estás diciendo. ¿Qué opina el militante peronista de lo que está haciendo este gobierno y de lo que hizo Cristina y lo que hizo Menem con respecto a la entrega del país a China? ¿Es consciente o sigue fiel, no importa lo que pase? Bueno, hay dos cuestiones acá. Lamentablemente, y esto yo quiero sacar más allá de peronistas, no pasa tanto por peronistas o no. Quiero decirte una cuestión, Patricio, acá pasa por el bolsillo de la gente. Literalmente es así, o sea, el bienestar, lo que brega la ciudadanía en general como un ciudadano es por el bienestar personal. Aquella persona que se le pueda garantizar trabajar libremente, que tenga su salario, que tenga una posibilidad de progreso, vale decir que aunque sea pueda tomarse unas vacaciones, pueda enviar a su hijo a un buen secundario, a una buena universidad, bueno, tenga las condiciones necesarias como para poder desarrollarse con ciertas líneas de progreso individual, hace que la gestión de turno termine siendo avalada. Entonces, gobiernos que quizás toman decisiones de fondo estructurales que han literalmente rifado la patria, no terminan siendo sopesados ni cuestionados, basta con que me sostengan el bolsillo y mi bienestar personal. O sea, el tema económico cobra una dimensión sustancial a la hora de querer ponderar el juicio o valor sobre la toma de decisión en el campo político. O sea, la economía va por delante de la política. Estoy hablando de a la hora de querer dar un voto castigo o un voto recompensa, si se quiere, un voto censura o un voto, digamos, de convalidación de una gestión. Tal es así, vamos a seguir el razonamiento, tal es así. Fíjense lo que pasó en la elección pasada. ¿Cuál es el porcentual y cuál es la diferencia con la que obtuvo la victoria este gobierno? ¿Cuáles fueron las banderas que se levantaron para ganar esta elección? ¿Y cuál es el ámbito que se logró de unidad partidario, porque estamos hablando prácticamente de 13 sellos partidarios, una cosa así, que se lograron juntar en frente de todos, donde indudablemente cooptó parte del voto también de la gestión anterior, que migró hacia esta nueva fórmula o esta fórmula electoral, porque literalmente no estamos hablando de un partido, sino algo electoral, simplemente con la única bandera de decir, vamos a cambiar el modelo. Pero ¿cuál era el modelo? Te pregunto, Patricio, ¿cuál era el modelo? El modelo es el que me llevó a mí como ciudadano a la perdición económica, ¿no? El modelo es el que nos llevó a estos niveles tremendos, a nivel de pobreza, indigencia. Bueno, lo que hicieron con el FMI, la verdad que no tienen perdón, digamos, porque la verdad que justamente volver a... Pero ahora, ¿qué pasa?
volvemos a lo mismo. Se están dando las condiciones como para dar vuelta a página de esa situación que me permitía a mí como ciudadano salir del desierto de los años anteriores. No, entonces ahí volvemos a lo mismo. No se está ponderando la situación, si se quiere, de legitimidad política, que de alguna manera me genera a mí un juicio de valor negativo, crítico o distancia a la hora de querer votar. Lo único que se termina apelando es al bienestar personal. Entonces, un político es fundamental que pueda escuchar cuáles son digamos, las cuestiones que hoy por hoy están poniendo incómoda a la ciudadanía. Un ciudadano que no tiene para comer, que no tiene derecho a trabajar libremente, que no tiene la posibilidad de progresar, literalmente es un mal político, ¿me explico? Porque la política justamente tiene que ser la herramienta de poder traducir esa serie de preguntas o de demandas en respuestas concretas y materiales. Entonces acá ya no se trata ni siquiera del color político. Acá no se trata del macrismo, no se trata del peronismo, el radical, no se trata de eso. Acá, Patricio, a ver, vamos a entender. Acá lo que se trata simplemente es que a mí como ciudadano me garanticen cierta bienestar y que pueda desarrollarme. Que si me quiero ir al extranjero, quiero hacer un máster afuera, lo puedo hacer y puedo volver al país. Que si yo tengo un título con una validación internacional, puedo encontrar trabajo acá y no que no se prime la meritocracia, sino que realmente parece que el que más títulos tiene que esconderlo en un papel. O aquella persona que se esfuerza cada día y trabaja, después de la noche a la mañana con la cuestión de que ajustan el dólar, le llega el impuesto directo hacia el laburo, porque todo lo que es la inflación es un impuesto regresivo directo hacia el trabajo. O sea, la inflación implica la pérdida de capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa regresión impositiva que cae directamente sobre el consumidor, y recordemos que en una relación contractual existe indubio pro consumidor, o sea, el sujeto más débil en la relación contractual es el consumidor, y en definitiva en política también hablamos de consumidores, porque en definitiva consumimos. A la hora de querer convalidar una gestión, yo estoy consumiendo. El voto implica justamente ese ticket de ingreso a la felicidad o no. O sea, entonces, evidentemente, Grete, el ciudadano argentino no tiene idea de lo que está pasando. Todos los políticos se encargan de mentir y ocultar. Todos coinciden en la destrucción de la familia. Fíjate que en realidad gane Macri o gane el peronismo, terminan todos destrozando la familia. Se busca siempre destruir la unidad familiar y luego crear nuevas uniones, pero que son estériles. Que no se tengan hijos, si se tienen hijos que se aborten, y en paralelo se siguen destruyendo las Fuerzas Armadas, pero se gasta dinero inútilmente. Ahora el gobierno puso un cupo trans, por ejemplo, había que crear trabajo para ellos, pero no hay presupuesto para que nuestras Fuerzas Armadas se puedan equipar. Evidentemente estamos en manos de gente hace 40 años, desde el 24 de marzo del 76, como se volteó, yo creo que el último gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez Perón, hemos venido barranca abajo en forma imparable. Evidentemente, si no hay un resurgir de nuestra tradición y si del subsuelo de la patria no sale un criollo que venga a mandar estas tierras, vamos a seguir complicados. Ethel, ¿con qué te gustaría cerrar el programa de hoy? Bueno, me gustaría cerrar justo cuando estabas hablando, yo te escuchaba y estabas pensando, digamos, fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿no? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, ¿no? Tampoco nadie conoció estas cosas. Y acá, cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de un espíritu que va por encima de las apetencias personales, por encima del bienestar personal. Y si tenemos que resumir en una palabra, hablamos del amor, ¿no? El amor, dice también la palabra, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Falta amor, falta el amor entre cada uno de los ciudadanos, entre cada uno de los connacionales, falta el amor a la patria, falta el amor a la tierra, falta el amor a la cultura, el amor a la pertenencia. Entonces, eso hace que a la hora de querer enfrentar una elección o un tramo electoral, empezando por el mal ejemplo de la casta política, que ya alegremente están armando las listas en este preciso momento cuando se está incendiando el país, hasta la ciudadanía, que también cuando llega el momento dice, bueno, a ver, ¿estamos mejor o no estamos mejor? ¿Salimos o no? Y bueno, y esta gestión me dio un poco más de trabajo. Y no pasa por ahí, hay que sopesar estas cuestiones estructurales que estamos hablando. Si estamos hablando de que pensamos solamente en la coyuntura, en el aquí y ahora, que pareciera que todo pasa por digamos, lo instantáneo, esta fugacidad, hace que no cobre dimensión suficiente
lo que implica hipotecar literalmente nuestras generaciones venideras, porque si estamos hablando de proyectos que implican firma de 50 años, de vaciamiento y saqueo de recursos naturales, donde Argentina no tiene la capacidad de poder establecer las condiciones, indudablemente falta amor hacia la tierra, falta amor hacia lo nuestro. Entonces, si uno lo quiere resumir de alguna manera, falta ese amor espiritual de pertenencia entre nosotros hermanos. Falta que nos sintamos hermanos, no solamente entre nosotros, sino hermanos también de la tierra, porque los recursos naturales los tenemos que cuidar entre todos. Si no tenemos recursos naturales, no tenemos la capacidad de poder desarrollarnos humanamente. Por algo será que la reforma de la Constitución del 94 introduce justamente el tema de los derechos ambientales y el desarrollo sostenible. O sea, la idea de que cualquier tipo de actividad productiva tiene que realizarse con respeto hacia el ambiente. Entonces, nos llenamos la boca con la Agenda 2030, que queremos instrumentar la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero cuando llega el momento, a través de cuestiones bilaterales, puenteamos olímpicamente nuestra propia Constitución Nacional. Entonces, ahí es donde digo que somos más falsos y más fariseos que cualquiera de la época de Cristo, ¿no? Que los fariseos hacían eso. Estamos en la época de un fariseísmo total, político, donde también es connivente la ciudadanía. ¿Y cuál es la connivencia? La ciudadanía que al momento de tener que votar una modificación estructural brega por lo que tiene delante. Yo no estoy diciendo que estés buscando tu plato de comida, eso tiene que estar, pero es básico. Pero yo estoy diciendo que también hay que ver un poquito más allá del plato. Porque si no llega el momento que... Porque si no te vas a quedar sin el plato de comida. Si no te vas a quedar sin el plato de comida. Grete, la pregunta que nos estamos haciendo los argentinos hace ya un tiempo, con motivo de este encierro y esta puesta en escena de una situación que ya la han denunciado Médicos por la Verdad y Abogados por la Verdad, que hay programas ya en mi canal que pueden ver. Lo he entrevistado al doctor Peretta, lo he invitado... Y le he invitado a la doctora Bruno y también lo he entrevistado al doctor del Castillo, que han hablado del tema de las farmacias, la salud y la ley, de que lo que estamos viendo no es cierto. Y la gran duda es, ¿habrá elecciones en Argentina el año que viene o le van a buscar la vuelta para decir hay que retrasarla porque el virus nos sigue persiguiendo a todos y mejor que gobernemos nosotros y no otros para seguir manteniendo esto y con la fuerza y posiblemente hasta con policías y militares comprados y jueces comprados, nadie pueda hacer nada para evitar que se mantenga este gobierno? Bueno, la respuesta en realidad depende de nosotros, ¿no? Como dicen los americanos, it's up to you, o sea, depende de nosotros. Literalmente, yo creo que esto va más allá de una cuestión política, o sea, esto va más allá de que salga la oposición o con la banderita justamente de la oposición. Acá es la ciudadanía. Acá el pueblo, que es el soberano, es el que tiene que decidir y tomar la visibilidad suficiente como para que ese grito en silencio, que hoy está en tantos lugares, vos hablaste recién de médicos, hablamos de especialistas en un montón de áreas, incluso hasta gente de la farmacia, de la bioquímica, en cualquier área, abogados, profesionales, que tienen una visión discordante de lo que está pasando, otra lectura, y que no estamos hablando de una cuestión de conspiración, sino que no han sido consultados porque se ha parcializado la ventana de análisis a la hora de tomar decisiones, hace que de alguna manera tengamos que, digamos, tomar esa verdad y poder defenderla. Esa es la única manera que a nosotros nos queda como ciudadanos, que va más allá de la política. Acá, Patricio, el que se tiene que salvar no es la política. Acá no es la política, acá es la gente, acá es la ciudadanía, acá somos nosotros, ¿no? Cuando la ciudadanía tome conciencia de eso, yo creo que ahí sí no vamos a estar más autopreguntándonos esto, porque va a ser tan fuerte, si se quiere, el desapego hacia lo que estamos consumiendo, que vamos a empezar a escribir otra historia. Y los que vamos a poder escribir la realidad y el diagnóstico somos la gente que la ve diferente, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, Dios quiera que, digamos, el pueblo se ponga de pie, que haya líderes políticos realmente que puedan ponerse al frente del pueblo argentino, a la cabeza. Los dirigentes tienen que estar a la cabeza de sus pueblos. Gretel, ¿sabes qué? Creo que vos y yo tendríamos que presentarnos de candidatos a diputados. Presumo que entre vos y yo por lo menos haríamos un grito discordante y empezaríamos a trabajar para hacer Argentina, como dice acá
nuestro amigo, hacer Argentina grande otra vez y a acabar con el coronavirus. Porque realmente hay que empezar a decir las cosas y a gritarlas y llamar al pueblo y, no sé, enfrentar a los políticos porque realmente nos van a llevar puestos. A ver, Patricio, yo siempre digo lo mismo, me encanta hablar de las provincias porque creo que acá literalmente se está, bueno, lo que pasa ahora con la ciudad autónoma de Buenos Aires, la verdad que tremendo. Yo creo que hay que empezar a armar mesas abiertas de debate y de pensamiento con los sectores claves, que son los sectores productivos. O sea, estoy hablando del sector agropecuario, también aquellos que están trabajando en el área también de minería, en cualquier desarrollo productivo que hoy está haciendo el país, ellos que son los que están generando la riqueza para que Argentina se levante, son los que tienen que tomar y también trazar horizontes de programas, o sea, nada más y nada menos que los que conocen las realidades estructurales de cada una de las zonas donde se desarrollan, son los actores vivos, ¿no? Los actores vivos que tienen que estar no solamente diseñando esas estrategias, sino también siendo parte en la toma de decisiones. Ahí es donde creo, a ver, quiero hacerte un parate. No sé si te enteraste que ahora se está votando en Italia el referendo, que quieren modificar la Constitución para achicar 1/3 la bancada de lo que es diputados y senadores. Estamos hablando de un achicamiento presupuestario de millones de euros, ¿no? Eso va a tener un impacto tremendo. La gente se hartó de la política, Patricio. La gente dice, bueno, ¿para qué tenemos tantos diputados? El costo de la política, donde cuando llega el momento terminan negociando cuestiones que terminan traicionando al interés nacional. Y hoy pareciera que hablar de traidor a la patria pareciera una cuestión de que uno está, digamos, levantando un juicio de valor negativo cuando está claro que con la serie de medidas que se están tomando se está dejando por detrás la Constitución a tantos pasos históricos detrás nuestro, ¿no? Entonces ahí es donde digo que hay que empezar a rodearse de los actores claves que no ponen en juego un interés político de querer entronarse en una silla por una cuestión, nada, de apetencia y beneficio personal, sino que simplemente una cuestión genuina están queriendo defender el desarrollo productivo de nuestra patria, que eso es lo que necesitamos. Así es. Gretel, creo que tendríamos que ponernos a pensar, a ver si no podemos sacar por lo menos a 2 delincuentes de la Cámara de Diputados y ocupar su lugar para hacer algo de bien y que haya gritos que denuncien esta servil entrega y sometimiento y esclavización nuestra y de las próximas generaciones, porque realmente son las próximas generaciones las que van a padecer, ya lo estamos padeciendo nosotros, no tenemos presente y por este camino no vamos a tener futuro. Así que si fuimos en 1982 capaces de hacer frente a los ingleses, aunque acá alguien nos acaba de insultar y decir que los argentinos fuimos flojitos, mejor que se calle la boca y vea si puede recuperar la parte de su país que está ocupada por Gran Bretaña. No voy a hacer aclaración de qué país era, pero nosotros sí fuimos capaces de ponernos de pie y habrá que ponerse de pie, porque si no, sinceramente, no veo manera de rescatar nuestra patria. Gretel, ¿nos vemos el viernes que viene? El viernes que viene, sí. Bueno, muchas gracias. Gretel, a vos, y para mí es un placer tenerte de co-conductora de mi programa, este programa que hemos hecho con vos, porque este es un programa de política de análisis nacional e internacional que es solamente de Gretel y de Patricio Lons. Gretel, muchísimas gracias a vos y a todos los amigos que están aquí. Bueno, muchas gracias por colaborar.